tercer capítulo titulado Única e infinitamente valiosa es la persona humana. Y este es el tema que vamos a tratar hoy, el tercer capítulo del DOCAT, que trata pues de la valiosa dignidad de la persona humana. Pero quiero referirles todos los capítulos que contiene el DOCAT. El cuarto capítulo habla sobre el bien común, la persona, la solidaridad, la subsidiariedad como los principales principios, valga la redundancia, del magisterio social. Un quinto capítulo que trata sobre el fundamento de la sociedad, que es la familia. Vamos a tratar la familia en el quinto capítulo. El sexto capítulo trata sobre la profesión y la vocación del hombre, ¿verdad? Sobre el tema del trabajo humano. Todos estos son los diferentes ámbitos donde se mueve la persona humana. Recordemos que el magisterio de la iglesia y el camino de la iglesia es la persona humana, de una manera individual, pero también de una manera social. El ser humano es un ser social, por eso adquiere ahí el nombre de magisterio social. El capítulo 7 habla sobre el bienestar y la justicia para todos, ¿verdad? A través de la economía. El capítulo 8 habla sobre la doctrina moral cristiana y el poder, ¿verdad? O sea, el tema de la comunidad política. Dice el Papa Francisco, y se hace la gran pregunta, ¿por qué es necesaria la política como fundamento y una legitimación y un marco ético para que la política sea útil al desarrollo del ser humano? ¿Y por qué los cristianos no pueden mantenerse fuera de la política? Es un mandato de Cristo, porque todos tenemos que transformar las estructuras, ¿verdad? Que hoy por hoy son estructuras de pecado, de maldad, de violencia, ¿verdad? Y por qué también la iglesia aboga a los cristianos para la libertad y la justicia para todos, y por qué tienen un gran interés en ser buenos ciudadanos todos los cristianos. Es un tema amplísimo y hermoso, una visión cristiana de la política que desdichadamente hoy pues la política ha sido utilizada para el enriquecimiento de unos pocos, para transmitir la maldad y la violencia. Y la comunidad política está hecha según la doctrina social de la Iglesia y el Papa Francisco para hacer el bien y para que la sociedad se desarrolle en dignidad, ¿verdad? El capítulo 9 habla sobre un mundo, una humanidad y la comunidad internacional, ¿verdad? La fraternidad, fratelli tutti, dice el Papa Francisco, que todos seamos hermanos en el mundo entero. Entonces, la comunidad internacional. Un capítulo 10 trata para el medio ambiente, ¿verdad? Cuidar la creación, dice Papa Francisco. Ya vemos la encíclica Laudato Si, que es una encíclica social también, pero que trata pues del cuidado de la casa común de todos. Y después pues un capítulo 11 que habla de la libertad religiosa, en primer lugar la libertad religiosa, pero también de la libertad de todo ser humano y de la paz, donde no haya violencia en el mundo. Y un capítulo final, capítulo 12, es el compromiso personal y comunitario de todos los cristianos para practicar la caridad, para practicar el amor. ¿Y por qué deben comprometerse los cristianos y dónde debemos comprometernos? En la iglesia, en la sociedad, en las necesidades sociales y en los conflictos sociales y en los partidos y en las asociaciones. ¿Por qué tiene que dárseles a los cristianos, a quienes viven con ellos, algo que a nadie más, ¿verdad? O sea, el amor mismo, pues que Dios quiere que todos nos demos ese amor que nos pide todo. Entonces el Papa Francisco, en un mismo prólogo de este DOCAT, habla de la finalidad que él tiene para transmitir su mensaje social a toda la humanidad, ¿verdad? Porque hace referencia que el Yucat, que es el catecismo para jóvenes, lo ofreció el Papa Benedicto. Y ahora Papa Francisco quiere
dejarnos a todos como una herencia suya, ¿verdad? El DOCAT, que es el, el catecismo para jóvenes, pero en el sentido del magisterio social de la iglesia. Este DOCAT recoge entonces el magisterio social. Esto significa, repito, no exclusividad para jóvenes, sino que para todos los cristianos, dice el Papa Francisco, que es un reto que nos deja para que nosotros aprendamos a vivir en armonía, en amor, en seguridad, en desarrollo, en libertad a nivel de todo el mundo. Porque ya hemos visto pues cómo el mundo se está desarrollando a nivel social de una manera contraria a lo que dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vamos a ir directamente entonces al capítulo número 3, al que les hacía referencia, que es el que vamos a meditar en este programa de hoy, sobre la persona humana, que es única y infinitamente valiosa a los ojos de Dios, ¿verdad? Y este documento pues habla de un sinnúmero de referencias, pero en primer lugar te quiere hablar de lo que dice la Sagrada Escritura. Dice el libro del Génesis, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. Tanta enseñanza que nos puede dar este texto del libro del Génesis, de la creación del ser humano. Además, la referencia de este DOCAT, de este catecismo de la doctrina social de la Iglesia, también hace referencia a diferentes textos, ¿verdad? En primer lugar, al catecismo de la Iglesia Católica, que es la base, la Sagrada Escritura, que también es la base, y el Concilio Vaticano II y algunas referencias de los sumos pontífices anteriores. Y también este catecismo se basa en más de 300, creo que son 328 preguntas las que hace. Y en el marco de esas 28 preguntas se desarrolla entonces este magisterio. 329, a ver, 328 preguntas. Es en la forma en cómo se desarrolla pues el DOCAT, así como el catecismo mismo de la Iglesia Católica y así mismo como el, el resumen, la síntesis que también existe del catecismo católico. También hay otra referencia. Quiero terminar de explicar el contenido del DOCAT, pues porque hay otra referencia al compendio de la doctrina social de la Iglesia, que ese es otro documento que no lo conocemos los cristianos, ¿verdad? El compendio de la doctrina social de la Iglesia, o sea, es un resumen de todo el magisterio social de la Iglesia, contenido pues y desarrollado por la Curia Romana y autorizado por el Papa, que ahí está contenido pues toda la doctrina evangélica del Evangelio sobre nuestras relaciones con nuestros hermanos. Por eso es social, el magisterio social, como debe ser la relación. Empecemos entonces señalando lo que dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 12. Dice que el catecismo, que la doctrina que fundamenta bíblicamente el Génesis, que hemos hablado ya de la creación del ser humano, describe la posición sobresaliente que tenemos todos los seres humanos entre todos los seres creados, ¿verdad? En la naturaleza visible, porque solo el ser humano puede comunicarse con Dios. El resto de los seres creados no se pueden comunicar con Dios. No tienen esa semejanza con Dios como la tenemos todos los seres humanos, varón y mujer. Y eso nos hace imagen de Dios, ¿verdad? Dice también el Concilio Vaticano II, reflexionando sobre este texto del Génesis, que el hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social. Entonces, claro que la Iglesia se dedica a la salvación de todos los seres humanos, uno por uno, pero también a todos juntos, ¿verdad?
Entonces, a nivel personal y a nivel social. Dice también el Papa Benedicto que el ser humano se desarrolla cuando crece espiritualmente, cuando su alma se conoce a sí misma, cuando su alma conoce la verdad que es Dios mismo, esa verdad que Dios ha impreso genuinamente en el corazón del hombre, en el alma del ser humano. Y también es imagen semejanza de Dios cuando el hombre dialoga consigo mismo y con su creador. O sea, tenemos la facultad de comunicarnos con nuestro creador. Por eso el hombre siempre va a estar inquieto cuando está lejos de Dios y también va a ser frágil cuando esté lejos de Dios, porque dice Papa Benedicto, fuimos creados para Dios, fuimos creados socialmente. Entonces, si nosotros apartamos todos estos conceptos de la vida social del ser humano, pues el ser humano es frágil y siempre estará inquieto. Bien, hay una pregunta base para responder a este primer elemento del magisterio social sobre la persona humana. Y la pregunta es, ¿qué queremos decir cuando hablamos de la persona? Entonces, con la palabra persona, dice el DOCAT, queremos decir que cada ser humano posee una dignidad inviolable. El ser humano fue creado a imagen de Dios, dice el Génesis, ya lo leímos. Entonces, así pues, es aquella criatura que Dios, criatura de Dios, que representa al creador en la creación. Miren qué interesante, dice el Papa Francisco, que el ser humano es la criatura que representa al creador en la creación. O sea, nosotros tenemos el dominio sobre la creación. Entonces, el ser humano es la única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, ¿verdad? Dice el Gaudium 24, y como criatura de Dios, el ser humano no es algo, sino alguien. Es alguien. Y por eso posee un valor incomparable el ser humano. También dice el catecismo que el ser humano como persona es capaz de reconocerse a sí mismo, es capaz de pensar sobre sí mismo, es capaz de pensar sobre la libertad de su decisión. También el ser humano es capaz de comunión con los otros y es llamado también a responder a Dios con la fe. De aquí entonces que la semejanza de Dios, la semejanza que tiene el hombre con Dios, significa también que el ser humano se mantiene siempre en relación y siempre relacionado con Dios y solo en Él puede obtener la plenitud de sus posibilidades de ser verdaderamente persona. Entonces, es importante, por lo tanto, la referencia que dice el catecismo sobre la persona humana. Y lo refieren varios numerales del catecismo de la dignidad de la persona humana. También el Concilio Vaticano II lo reafirma. Y otra pregunta tendría que ser, ¿por qué en cada persona existe un ser social? Si estamos hablando de la creación directamente de Dios a las personas como representantes de Dios en la creación, entonces ahora veamos lo que es la relación que puede, que debe existir en un ser humano, que es un ser social. Y dice el DOCAT que la persona humana solo puede sobrevivir y desarrollarse con la ayuda de otras personas. De ahí es donde nace entonces que la persona humana es un ser social, porque solitos no podemos incluso ni sobrevivir. Fíjense ustedes, por ejemplo, los animales que en cuanto nacen, ellos empiezan a caminar y empiezan a buscar su alimento. El ser humano no, es muy dependiente, el ser humano, de los otros seres humanos para poder desarrollarse. Incluso, dice el catecismo, para poder sobrevivir. Entonces, el ser humano
está llamado no solo a vivir una buena relación con Dios, sino también que debe tratar de vivir una buena relación de armonía con los demás seres humanos. Y esta relación social de la persona comienza con la familia. Esta relación con otros del ser humano, al comenzar de la familia, se prolonga en el vínculo y en el círculo de sus amistades, desemboca también en la sociedad toda, porque cuando estamos unos y otros al servicio cada uno del otro, pues estamos construyendo sociedad. Entonces, es esencial para entender la dimensión social de la persona humana, comprender que hemos sido creados como hombres y como mujeres, dice el Génesis, y desde el mismo principio poseemos el hombre y la mujer la misma dignidad y también realizamos nuestra vida ayudándonos unos con otros, complementándonos unos con otros recíprocamente, ¿verdad? Empezando con la relación hombre-mujer, ¿verdad? Que refiere el Génesis. Es un signo entonces de la sociabilidad del ser humano, la relación en primer lugar con la mujer, el hombre con la mujer con el hombre. Y por eso Dios hace posible que la unión amorosa del hombre y de la mujer fructifiquen en un nuevo o un siguiente ser humano, ¿verdad? Porque somos a través de la relación hombre-mujer en el amor y en la familia, somos colaboradores con Dios en la procreación de más seres humanos. Por eso también dice este numeral del catecismo que la familia es la célula primordial y principal de la sociedad humana. Entonces, el siguiente capítulo, por supuesto, como ya les hice referencia, hablará también de la importancia que tiene la familia en este magisterio social de la iglesia, ¿verdad? Este magisterio social, el capítulo 5 casualmente habla, pues, del fundamento de la sociedad que es la familia. Y dice también el Papa del por qué la familia es la célula primordial de la sociedad y qué servicios aporta la familia a la sociedad, qué tipo de familia tenemos que construir para que la sociedad se desarrolle, no solo en nuestros días, sino siempre, porque hoy por hoy prácticamente está en peligro, ¿verdad? Esta institución familiar, porque el mundo y el modernismo quiere destruir esta sociedad familiar, está en peligro el desarrollo humano de la misma sociedad. ¿Y por qué debemos proteger este núcleo fundamental de la familia, de la sociedad que es la familia? ¿Por qué debemos de protegerlo? Es importante entonces que tengamos claro cuál es el papel que debe jugar la familia para poder cuidar la dignidad de la persona y su verdadero desarrollo y plenitud de vida, ¿verdad? Una siguiente pregunta también tendríamos que eh, hablar, si estamos hablando de la sociabilidad del ser humano, tenemos que preguntarnos qué significa. Seguimos reflexionando. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la libertad
la justicia y la paz en el mundo tiene como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables que tenemos todos los miembros de la familia humana. Esto dice a este respecto, pues, de la familia y la dignidad de la persona humana, lo que son los derechos humanos de las Naciones Unidas. Pero que desgraciadamente hoy por hoy las mismas Naciones Unidas quieren decir todo lo que dijeron anteriormente, porque quieren cambiar la familia, quieren destruir la libertad del ser humano y quieren destruir a la persona humana a como Dios la creó en su dignidad y en su grandeza a los ojos de Dios. Bien, entonces, ¿qué significa? Una nueva pregunta. ¿Qué significa vivir en sociedad? Este magisterio del Papa Francisco es amplísimo porque hace referencia a todo el magisterio social y a la Sagrada Escritura. Fíjense ustedes que dice Papa Francisco que en la célula primordial de la familia se vive y se experimenta inicialmente la vida social. Ahí es donde el ser humano empieza su relación con los otros hermanos, ¿verdad? En la familia. La familia marca, ¿verdad? El camino del diálogo. La familia marcha también bien cuando dialoga. La familia camina cuando se desarrolla ella en una cultura del respeto mutuo y cuando se subordinan constantemente todos los intereses individuales a la comunidad y al bien de todos, ¿verdad? Entonces, cuando el bien para los otros exige un compromiso mío, pues yo tengo que renunciar a mi propio interés individual en beneficio de toda la comunidad, en beneficio de todos. Por eso la familia es escuela, ¿verdad? Dice el Concilio Vaticano II, escuela de desarrollo social. La familia no solo es creadora como Dios, porque en la familia se crean las personas humanas. La familia da vida a los hijos de Dios, pero también la familia es también partícipe de la fuerza creadora de Dios al ser seres sociales y relacionados entre todos, entre unos con otros, entre los demás, entre uno y los demás. De ahí que todos los seres humanos somos responsables, en primer lugar, de la creación de otros seres humanos y que las leyes civiles del aborto quieren destruir esta gran verdad de la gran responsabilidad que tenemos todos con la creación de los seres humanos y con toda la vida de las personas, ¿verdad? Tenemos responsabilidad con la vida de las personas, dice el Magisterio Social, dice también la Sagrada Escritura, porque de ahí es donde nace el Magisterio Social de la Sagrada Escritura. Papa Francisco quiere entonces ratificar la responsabilidad que tenemos todos con la creación de los seres humanos. No tenemos por qué estarlos matando. ¿Por qué? Porque dice el Papa que cada vida es sagrada e inviolable y que siempre y en todo lugar tenemos esa responsabilidad. Una responsabilidad social que se relaciona también no solo con las personas, sino también con los seres humanos, los animales, las plantas y toda la creación entera, ¿verdad? Y a todos les debemos trazar y tratar y guiar con cariño, así como también, dice el Papa Francisco, con la misma naturaleza que no se debe ser explotada ni destruida, sino que debe ser utilizada de forma sostenible y responsable. Entonces, Papa está hablando de toda la naturaleza creada, ¿verdad? Comenzando con la dignidad de la persona, pero también con las necesidades que tiene la sociedad misma para un desarrollo y una sostenibilidad de la casa común. Así habla el Papa de la casa común, refiriéndose a la creación entera del mundo entero, ¿verdad? También el Papa hace referencia a una frase metafísica de un filósofo alemán que dice,
en el recinto del reino de los fines, en el reino de los fines tiene todo un precio y un valor. En el reino de los fines todo tiene un precio y un valor. Lo que tiene un precio permite poner en su lugar otra cosa como equivalente. Pero dice que en cambio, lo que está por encima de todo precio y por consiguiente no tiene ningún equivalente, es lo que posee un valor inalienable y permanente, es la dignidad de la persona humana. Es una reflexión muy hermosa del Papa Francisco. Vamos a hacer un intermedio, queridos hermanos, y ya regresamos, pues, para que sigamos meditando sobre el magisterio del Papa Francisco en materia social. Ya regresamos. Cuando yo estaba pequeñito, mi padre a mí me enseñó que ser católico es orgullo, que se lleva con valor, muy orgulloso de su fe y tradiciones también. Nos enseñaba con cariño el temor a nuestro Dios. Hermanos de mi padre cambiaron de religión, decían que estaba loco, que era un hombre pecador. Mi padre respondía con valor. No duele lo que dicen, conozco mi religión. Es que yo soy católico, católico de corazón. Yo no adoro a los santos, para mí un ejemplo son. Es que yo soy católico, católico de corazón, porque estoy en el camino donde va nuestro Señor. Es que yo soy católico. Ay, aleluya, sin ofender a nadie, pero ¿qué puedo decir? Soy católico. Los amo, hermanos, en Cristo. Mi madre siempre oraba y nos decía también que tenemos una madre que nos da su intercesión, muy orgullosa de su fe y tradiciones también. Nos enseñaba que la Virgen es que debíamos venerar. Familia de mi madre y de mi padre también decían que era fanática, que estaba en un error. Mi madre respondía con amor. No duele lo que dicen, si guadalupana soy. Es que yo soy católica, católica de corazón. Yo no adoro a los santos, para mí un ejemplo son. Es que yo soy católica, católica de corazón, porque estoy en el camino donde va nuestro Señor. Es que yo soy católica, católica, católica. Salsa para Cristo. Vamos todos juntos, vamos. Continuamos, queridos hermanos, nuestra reflexión sobre el magisterio social del Papa Francisco
Y pues estamos basándonos, como les repito, en el DOCAT, documento síntesis de la doctrina social de la Iglesia a la luz del Evangelio, de la Sagrada Escritura, a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica y de todos los documentos sociales, porque recordemos que el magisterio del Papa Francisco, como el magisterio de todos los pontífices anteriores y posteriores a él, es una sucesión, es una continuidad del único magisterio que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo a través de su doctrina de la Sagrada Escritura del Evangelio. Porque el gran artífice de la vida social fue Jesucristo. Pero que hay unas implicaciones que hacen imposible la realización de la persona y del desarrollo de la sociedad. Entonces el Papa hace una gran pregunta. ¿Qué es lo que impide la realización de la persona? ¿Qué es lo que impide el desarrollo social, verdad? Y hace una referencia muy interesante sobre San Agustín. Dice el Papa, refiriéndose a San Agustín, debemos amar a nuestro prójimo, bien porque sea bueno o para que sea bueno, dice San Agustín. Y también hay otra referencia de la primera carta del apóstol San Juan, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué refiere este texto de la primera carta de San Juan? Porque la persona humana y su dignidad siempre han estado expuestas a numerosas heridas y a muchas amenazas. Al momento determinado de la alteración y de la destrucción, lo llamamos pecado, ¿verdad? Ese momento determinado, cuando se altera el orden natural de la persona humana, cuando se destruye la dignidad de la persona humana, a eso se llama pecado, dice el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque Adán, que se rebeló contra Dios con el pecado original, es en cierto sentido el prototipo del ser humano que no sabe hacer otra cosa que pecar y herir al hermano. Puesto que todos somos humanos, también somos pecadores, dice el Papa, porque herimos a los demás con nuestro modo pecaminoso de vivir. Y dada esta situación de pecado, pues la tierra ya no puede ser un paraíso que existía pues al comienzo de la creación del hombre. Recordemos que Dios puso al hombre y a la mujer en un paraíso terrenal. Entonces, dada a la situación de pecado, ya no puede existir en la tierra, dice Papa Francisco, un paraíso terrenal. En todo momento podríamos negarnos a pecar cuando hacemos el esfuerzo, pero el poder del pecado nos agarra hasta lo más profundo de nuestro interior, hasta el lugar donde habita la libertad, que es nuestra conciencia, y así hacemos intencionadamente el mal, como dice San Pablo, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que sí quiero. Entonces, es decir, por la condición de pecadores, nos oponemos siempre y libremente a hacer la voluntad de Dios y nos separamos de la fuente de vida que es Dios mismo. Entonces, eso es lo que impide la realización plena de la felicidad del hombre, de la mujer, del ser humano, en sociedad, de la familia y de todo lo que nos rodea por las consecuencias del pecado. Nosotros nos hemos separado de Dios por propia libertad y por propia voluntad y hemos decidido pues estar esclavizados al pecado y eso es lo que nos separa de Dios, eso es lo que nos destruye de Dios.
Bien, entonces, ¿tiene el pecado también una dimensión social? Podríamos preguntarnos, en realidad, si el pecado es una situación de la persona humana, puede implicar este pecado también una dimensión social. Y dice el Papa que el pecado es siempre un acto libre y consciente de la persona humana. Pero también el pecado, dice el Papa, repercute en el ámbito de las relaciones porque afecta a la sociedad en su totalidad. Por eso dice el Papa que cada pecado posee al mismo tiempo una dimensión personal y una dimensión social. ¿Por qué? Porque los pecados son malos para el mismo pecador, pero también son malos simultáneamente porque hieren a la comunidad y perjudica a los demás. Y así se esfuerzan y se expanden los pecados convirtiéndose en causa de nuevos pecados e influyendo negativamente en el comportamiento de los demás hermanos. Y esta es una referencia que hace eh, Papa Francisco al Papa San Juan Pablo II. Porque dice el Papa, pensemos por ejemplo en los sistemas políticos que ejercen ilegítimamente la violencia y no protegen a las minorías. Entonces, el pecado, dice el Papa, no es nunca un destino inevitable y también las estructuras de pecado pueden transformarse, las podemos cambiar si nosotros tenemos el propósito. ¿Y cuál es el primer paso? El primer paso para liberarnos del pecado es reconocerlo, es llamarlo por su nombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino para sacarnos de la esclavitud del pecado. La creación cautiva del pecado también es liberada por Cristo para vivir en el amor, para vivir en la justicia. Y también la civilización del amor, también dice el Papa, comienza con la conversión del individuo y su reconciliación con Dios en primer lugar, porque recordemos que el pecado es personal, pero también contamina a la sociedad, se convierte en un pecado social. Bien, queridos hermanos, esta es la reflexión del Papa Francisco en el ámbito social, de la doctrina social de la Iglesia, que como les repito, es una continuidad del magisterio de la Iglesia que inicia con Cristo en el Evangelio, en la Sagrada Escritura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas, será en una próxima encuentro que tengamos que nos volvamos a ver aquí en la mejor radio católica, la radio de la Virgen María. Que tengan un feliz día y un feliz fin de semana. Que Dios me los bendiga a todos.